Yo soy uno más. Yo también formo parte. Buenas, soy Sergio Amado. Bienvenidos al podcast Ámame, por favor. Soy gay y he desarrollado este podcast para unir sinergias con otras personas que hayan vivido situaciones de bullying por diversas índoles en su vida. Deseo aportar mi ayuda en estas situaciones difíciles de las que he sido protagonista en primera persona. Doy paso a este nuevo podcast. Bienvenidos. Sabemos que una mente sana facilita tu salud física. Identificar tus necesidades y satisfacerlas es una clave fundamental para sentirte pleno y realizado. La necesidad de satisfacer tus deseos sexuales es una necesidad básica que impera en las personas. ¿Puede llegar a causar problemas psicológicos la insatisfacción sexual? Para abordar todo ello, hoy tengo el placer de entrevistar en Ámame, por favor, a Mónica Ortiz Ríos, psicóloga, sexóloga, terapeuta y abiertamente feminista. Muy buenas, Mónica. Hola, ¿qué tal, Sergio? Bienvenida a Ámame, por favor. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy y bueno, encantadísimo de que estés con nosotros. Igualmente. Mónica, ¿cómo se complementan la terapia, la psicoterapia y la sexología? ¿Es importante tratar a las personas desde ambas disciplinas? Bueno, para mí sí porque entiendo que, los seres humanos estamos llenos de las dos cosas. Y a mí personalmente me pasaba que cuando no tenía formación en sexología, había una parte muy importante del trabajo que hacía con las personas en psicoterapia que quedaba vacío, pues en parte por mi propio pudor, en parte por el pudor de la otra persona. Y para mí el poder hacer el trabajo desde las dos áreas, ¿no? Para mí implica el hacerlo de manera más completa. Y bueno, aunque no es necesario para ser sexóloga ser psicóloga, pero para hacer psicoterapia sí que es importante, bueno, sí que es básico ser psicóloga, ¿no? O sea, como sexóloga, si no eres psicóloga, o sea, tienes que limitar tu campo de acción, pues a talleres o a actividades psicoeducativas o cosas de ese tipo, pero no puedes intervenir como psicoterapeuta. Y Sí. sin embargo, pues ¿no? Complementando las dos áreas, puedo hacer una psicoterapia donde se engloba también esta otra parte de la sexualidad de las personas que es básica y que siempre se ve afectada cuando alguien está mal, ¿no? Y supongo que en tus consultas a veces combinas, ¿no? Ambas disciplinas. Sí, siempre. Normalmente la gente puede venir con una demanda puramente psicológica y en esos casos soy yo la que empieza a preguntar por la sexualidad, intentando ver si hay algo de la sexualidad que esté afectado, que normalmente sí que lo está, ¿no? Es muy difícil que eso quede intacto. Y en otras ocasiones la gente trae una demanda que es puramente sexológica y para mí la intervención con este tipo de demandas tiene que ser desde la psicología, ¿no? Entonces vamos a intentar operativizar, pero no olvidarnos pues, de que existen ansiedades, que existen inseguridades, existen miedos que seguramente son los que están marcando la dificultad sexual, ¿no? Sí, que la verdad que enriquece al final trabajar con ambas disciplinas, enriquece también mucho al paciente. Claro, sí, esa es un poco la idea. Sobre todo la idea es que sea algo global, ¿no? Que las personas salgan de la psicoterapia y no tengan la sensación de que hay una parte que sea una parte muy importante de sus vidas, que es la sexualidad, que ha quedado vacía, o al contrario, que han venido por una demanda sexológica y bueno, es que se me hace imposible pensar en trabajar en sexología sin tocar lo psicológico, ¿no? Se me hace, la verdad, casi Claro. imposible. Mm. Y supongo que además, Mónica, por ser la sexualidad un tema tabú, ¿sientes que hay reticencia aún en las personas por reconocer un problema en el aspecto sexual y acudir a un profesional como tú de la sexología? Hombre, cada vez existe menos reticencia, ¿no? Yo creo que cada vez estamos un poquito más conscientes de la importancia de la sexualidad y no negar esta parte de nuestra vida. Pero sí es verdad que yo noto como, por ejemplo, ahora que soy sexóloga, ¿no? Y yo en la puerta tengo puesta sexóloga, la gente
habla de esto con más tranquilidad, ¿no? Antes la gente no lo sacaba y yo tampoco, ¿no? Era a mí misma, me daba así mucho reparo porque sentía que no tenía herramientas. Y ahora no sé si son los tiempos o las dos cosas, no sé, es que ha coincidido los planetas, pero la gente me consulta tranquilamente por cosas de sexualidad, aunque venga por otro tema, ¿no? Claro, sí, que hay un mayor grado de apertura, en definitiva. Sí, sí, yo creo que sí, que son las dos cosas, ¿no? Hay mucha diferencia de cómo se habla ahora de sexualidad, cómo se hablaba hace unos años, ¿no? Hemos evolucionado en este aspecto, ¿no? Sí, Y hay un mayor grado de apertura. sí, sí, exacto, sí. ¿Y de qué manera, Mónica, influye el machismo en la salud mental y en la sexualidad de las personas? Bueno, para mí es que de muchísimas maneras, vamos. Para mí es que no nos damos ni cuenta muchas veces de hasta qué punto nos influye el contexto machista que nos rodea en cómo nos vivimos, cómo nos sentimos, cómo se conforma nuestra identidad y el cómo de satisfechas estamos con esta identidad, cómo nos relacionamos, lo que esperamos del mundo. Creo que muchas veces nos damos cuenta de que el contexto machista lo que nos marca sobre todo, por encima de todas las cosas, es a través de la violencia, ¿no? Hay un ejercicio de poder tanto que sufrimos las mujeres, ¿no? Y que está ahí permanentemente afectándonos a hombres y a mujeres, ¿no? A hombres porque les encasilla en un papel de dominación y muchas veces por suerte ahora vamos viendo que se ven atrapados en ese papel de dominación que no les interesa y que deja fuera muchas facetas del ser humano que son básicas, ¿no? Y que normalmente tienen que ver con las emociones, con la ternura, con el saber relacionarse de otra manera. Y en las mujeres nos afecta porque estamos sufriendo desde muy pequeñitas, nos están violentando de muchas maneras diferentes sin que seamos conscientes, ¿no? Y esto, o sea, el ser mujer es duro, el ser mujer desde, ¿no? Desde el sacrificio, desde el sufrimiento, desde el cuidado altruista, desde el sufrimiento por la estética, desde el cómo nos separan de nuestro propio placer, de nuestra propia identidad, del gusto por nuestro propio cuerpo, del poder disfrutar de lo que verdaderamente somos y no de lo que deberíamos ser. En fin, estamos completamente marcadas. Podría estar varios días hablándote de esto, vamos. Mónica, y a veces el machismo no tiene por qué venir forzosamente de los hombres, ¿no? Bueno, el sistema en sí mismo es machista. Sí, Cuando hablamos de hombres nos referimos a esos que están ahí arriba y que son los que representan el sí, brazo ejecutor, ¿no? Son como el brazo ejecutor. Por suerte, cada vez más hay hombres que se salen de este modelo de interacción y por suerte cada vez esto está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Pero es que el sistema en sí mismo es machista, ¿no? La manera en la que nos hemos organizado como sociedad es muy machista. Entonces es necesario cambiar la estructura. Por eso cuando se habla de violencia estructural se habla de esto, ¿no? O sea, no intentamos representarlo como una cosa entre hombres y mujeres, pero verdaderamente lo que es violento es la estructura, ¿no? Desde, pues, bueno, pues todo, en todas las facetas, por ejemplo, la jurídica es muy clara, ¿no? sí. Ayer leí una noticia de cómo un juez, una vez más, decide que una violación no es violación y que hay dudas sobre el consentimiento de la mujer a pesar de que la mujer ha salido despavorida, gritando, en una situación de shock y esto aún es puesto en duda, ¿no? Entonces ahí vemos muy claramente cómo el propio sistema está inmerso completamente en esa violencia, ¿no? Y no es capaz de percibirlo, vamos. O no quiere percibirlo, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, la verdad es que es un terreno complejo. Es un terreno muy complejo, pero bueno, como tú comentabas, es la propia estructura que está muy insertado, ¿no? El tema del machismo desde arriba y Y desde hace mucho abajo y desde tiempo. todos Claro. lados. Sí, sí, de todos lados. Pero yo te hacía incluso la pregunta porque yo he conocido a muchas mujeres que además son muy machistas. Por eso era mi pregunta también, porque sí que he tenido en mi vida la oportunidad de conocer muchas mujeres como que le dan un lugar siempre como de mucho privilegio al hombre. Y a mí me ha sorprendido, o sea, a mí
me ha llamado bastante la atención, porque digo, bueno. Claro, pero es que esta es precisamente la herramienta potente del machismo, ¿no? O sea, si una mujer elige no ser sumisa, el formato, o sea, la otra opción es ser dominante al estilo machista, ¿no? Entonces, al final simplemente adopta esas formas y en los casos, por ejemplo, de mujeres que no tienen poder en el sentido de un estatus económico o lo que sea, sino, pues yo qué sé, el típico modelo pues de una señora de una casa y ya está, pero que es muy machista y le transmite a sus propios hijos y a sus propias hijas este machismo, ¿no? Claro, esto sucede primero porque no nos damos cuenta de que esto es machista y si además se lo nombras y se lo haces ver, lo van a negar como machista y lo que te van a decir es que, bueno, que simplemente las cosas son así, ¿no? Y es verdad, las cosas son así. Otra cosa distinta es que estén bien así, ¿no? Y lo que cabe preguntar es si a ella no le gustaría haber vivido una vida diferente, si le gustaría no servir, si le gustaría no tener que estar cuidando de otros forzosamente o ser valorada por su aspecto físico o no poder elegir si quiere disfrutar de algo, ¿no? La típica cosa de levantarse a recoger la comida mientras están los hombres tomándose el café, ¿no? Sí, lo llevan demasiado integrado ya y lo dan por hecho y quizás ni se cuestionen que existan otras opciones. Claro, el feminismo, claro, para muchas personas, si tú les preguntas, ¿eres feminista?, te van a decir que no. Pero sin embargo, si le preguntas si le gustaría poder haber tenido la vida de su marido, te van a decir que sí, que les hubiese gustado poder elegir, que les hubiese gustado pues tener una profesión que les gustase, salir a la calle, relacionarse, poder salir a un bar si le daba la gana, ¿no? Y esto es feminismo, pero no lo saben. Claro, yo Asusta, creo, ¿no? La palabra feminismo asusta. asusta, sí, porque yo creo que al final, en definitiva, lo que se busca es la igualdad y la libertad desde esa igualdad para poder hacer lo que cada uno quiera, porque al final Claro, el poder todos elegir. somos seres libres y el género es lo de menos. Simple, todos tenemos Claro, derecho sí, a sí. todo, claro. Y la cosa, Sergio, es elegir, ¿sabes? Aunque si tú Claro, eliges quedarte en casa, está bien elegido, ¿sabes? No claro. pasa nada, está bien elegido y además puedes quedarte en casa y estar feliz y salir a la calle cuando te dé la gana y hacer las cosas que tú quieras. No es tanto la opción de que haya que salir no, haya que trabajar fuera ni nada de esto, no es esa la elección, sino simplemente que tengas la libertad de elegir. Claro, porque ese mismo machismo vamos, se me está ocurriendo ahora mismo con lo que estabas comentando, si es en un matrimonio heterosexual, si es el hombre el que decide ser ama de casa, realmente eso también socialmente está muy mal visto. Claro, esto se cuestiona, claro, 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 entonces al final el machismo llega a perjudicar a ambas personas, a ambos géneros. claro. Claro, 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 por eso te decía antes que es un rollo estructural, que es verdad que los hombres personificamos muchas de esas formas de dominación porque el hombre es como el brazo ejecutor de esta estructura, pero lo que debemos cambiar es la estructura misma. Y lo interesante es que para eso necesitamos ser hombres y mujeres, ¿no? Los que estemos cambiando eso. Necesitamos que todos estemos ahí queriendo cambiarlo. claro, hacer una toma de conciencia y bueno, y buscar un equilibrio que sea sano. Claro, abandonar los privilegios, ¿no? Es lo que se suele decir a los hombres, lo que se le pide es abandona tu privilegio y date cuenta de la estructura en la que estás metido y que tú también pierdes en esa estructura. Claro. ¿Y en qué se diferencia, Mónica, la terapia convencional de la feminista? Pues, por ejemplo, en esto, en tener en cuenta esto que a todo el mundo nos está atravesando y que muchas veces, bueno, pues desde la psicología se hace un diagnóstico sin tener en cuenta que algunos de esos diagnósticos tienen que ver con el machismo mismo, ¿no? Y que nosotras, las psicólogas y los psicólogos, como psicoterapeutas, somos agentes de cambio a todos los niveles. Cuando alguien viene a terapia, yo creo que es preciso, por un lado, entender, por ejemplo, en un caso de vaginismo, Mm. eh, no querer ver las violencias sexuales que ha habido a distintos niveles, y no estoy hablando de violación, sino Sí, cuántas veces las mujeres hemos tenido sexo sin querer, pero que era lo que se esperaba de nosotras y lo hemos hecho y nos hemos puesto en modo estrella de mar y hemos dejado que el otro haga, o cuántas veces hemos tenido sexo de una manera que a nosotras no nos satisface, pero ellos dicen, yo sé hacerlo bien,
que yo te llevo y nos hemos dejado porque no teníamos alternativa y claro que todo eso influye en el vaginismo. Entonces, tener en cuenta ese machismo que existe en las relaciones nos va a hacer entender también muchas de las patologías que aparecen y trabajar las patologías no como algo que te ha pasado a ti, como si estuvieses sola en el universo, sino que tiene un significado sistémico y tiene una solución sistémica también, ¿no? Claro, una visión más holística, ¿no? Claro, Pues sí. claro. ¿Y influye, Mónica, la psicoterapia feminista de la misma forma en hombres y mujeres? Sí, 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 completamente. O sea, el tener ese momento de insight, ¿no? De Sí, comprender esto de la estructura en la que estamos metidos y de cómo esta estructura nos aprisiona, nos hace, eh, nos impide elegir. Esto es súper potente para hombres y para mujeres. Y en los hombres también hay roles en los que están atrapados y es súper liberador salir de esos roles. Cada vez vienen más hombres a psicoterapia, ¿eh? Cada vez son más sí. los hombres que se atreven en mi consulta, que yo no oculto en ningún momento que es una psicoterapia feminista, y cada vez vienen más hombres buscando una psicoterapia feminista. Eso, como te puedes imaginar, me gusta mucho, ¿no? Claro, sí, porque hay una mayor conciencia de que ahí hay algo que hay que sanar, que hay que equilibrar, que hay que poner en orden. Sí, 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 totalmente. Están abiertos a desmontar eso. Claro, sí, porque a ellos también, como tú decías, les termina perjudicando. Claro. Sí, igual que nosotras, de Claro. la misma manera. Mm. ¿Y cuáles son los principales problemas que te encuentras actualmente en tus consultas de psicoterapia? Bueno, los problemas son los clásicos de, no sé, no creo que haya nada novedoso. Sí, bueno, pues gente con ansiedad, gente, ¿no? La gente viene muy agobiada, hay gente que viene directamente con alguna crisis de ansiedad, pero la mayor parte de lo que traen es mucha tensión en el cuerpo acumulada, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que llama mucho la atención, y las tristezas también, ¿no? Las tristezas también son protagonistas. Una cosa que veo mucho últimamente es la gente que viene con mucha ansiedad acumulada por un exceso de activismo, ¿no? Están metidos en muchos berenjenales distintos de ecología, de feminismo, de movimientos políticos, lo que Sí, sea, y viene mucha gente muy quemada por todos los activismos, no porque estén mal los activismos, sino porque tiene la agenda overbooking entre trabajo, activismos y vida familiar, ¿no? Y muchas veces la psicoterapia consiste en simplemente que lleguen al punto en el que comprender que no tienen tiempo para vivir y que no van a solucionar ellos solos el mundo, ¿no? Y que a lo mejor elegir un único activismo en el que poner el tiempo puede ser una buena idea. nos exigimos demasiado, ¿verdad? Demasiado, demasiado, sí. Vivimos una vida tan acelerada y queremos hacerlo todo perfecto y terminamos olvidando de nosotros mismos. Sí, sí, vamos, tenemos, muchas veces es la cosa del iniciar mucha actividad como una forma de evitar estar contigo misma, ¿no? Y bueno, lo consigues, obviamente lo consigues, pero a costa de muchísima ansiedad y de muchos vacíos, ¿no? Y el parar implica el mirarte, el ser capaz de estar contigo misma, conocerte, gustarte, valorarte, estar a gusto con eso que te encuentras, ¿no? Pero da mucho miedo. Muchas veces iniciamos todos esos movimientos para evitar vernos a nosotras, ¿no? Da miedo lo que te puedas llegar a encontrar. Luego, cuando te la encuentras, resulta que te gusta. Pero mientras tanto, nos llenamos de actividades, bueno, pues ya está, de una agenda repleta, ¿no? La verdad que me resuena muchísimo lo que estás comentando, Mónica, porque como tú sabes por mi historia personal de bullying, pues ha habido, afortunadamente ya no, pero ya anteriormente muchos años, me sucedió durante bastante tiempo, que yo no podía, o sea, estar en casa sentado en el sofá viendo la tele, o sea, necesitaba estar activo haciendo algo. Claro, Y claro, evidentemente yo creo que responde totalmente a lo que tú indicabas, o sea, mm, sí, no podía pararme y conectar conmigo mismo porque era conectar con un inmenso sufrimiento. claro.
Sí, sí, al final, luego cuando paras, supongo que fue tu experiencia o lo espero, Sí, cuando paras te gusta lo que ves, ¿no? Y te detienes en ti y resulta que no era para asustarse y te produce ternura mirarte, ¿no? sí, sí, Y sí. ese, De hecho, ahora busco esas paradas a través de la meditación, de, bueno, simplemente respirar, relajarme. claro, Ahora, claro, afortunadamente, puedo y lo disfruto, claro, pero sí que es verdad que ahora soy consciente de que en aquellos momentos, pues, no era posible en mi caso. claro, claro, da miedo, da mucho Da miedo, es el miedo. miedo lo que Sí, hace lo que inicia todo ese movimiento frenético. claro. Y, Mónica, ¿está demasiado valorada la sexualidad en las relaciones de pareja? A ver, yo creo que no es que esté demasiado valorada la sexualidad, yo creo que lo que está es confundida la sexualidad. Creo que la idea de sexualidad que tenemos en la pareja heterosexual Sí, y sobre todo, ¿no? La pareja heterosexual responde mucho al estereotipo, por eso me centro un poco en ella, ¿vale? sí, No quiero obviar el resto de parejas, pero sí que responde mucho al estereotipo, entonces analizarlo desde ahí es interesante, ¿no? En la pareja heterosexual lo que sucede es que se tiene una idea muy limitada de la sexualidad que tiene que ver con penetración, tiene que ver con genitales, tiene que ver con productividad y tiene que ver con efectividad, no sé, estos son los términos en los que se habla de sí, sexualidad en la pareja heterosexual. Está sobrevalorada ese concepto de sexualidad, pero está infravalorado pues la intimidad, la ternura, la comunicación, el resto del cuerpo, por ejemplo, ¿no? El no centrarnos en los genitales, incluso el orgasmo está sobrevalorado sí. y parece como que si no tienes un orgasmo no sea sexualidad y muchas veces precisamente lo que hay que trabajar es olvídate del orgasmo, olvídate de los genitales y de la penetración, disfruta del resto de tu cuerpo que quedan un montón de centímetros de piel, busca el placer, que es al final la única finalidad que tiene la sexualidad. Esta segunda manera de ver la sexualidad está infravalorada. Sí, se le da demasiado poder a la parte sexual más mecánica, ¿no? Sí, a los genitales y a básicamente genitales, penetración y orgasmo, ¿no? Y luego esto que te decía de la ejecución, de la productividad, ¿no? Es como hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de esta manera y no, hay que producir orgasmos y es un concepto equivocado, obviamente, y nos genera muchísimas frustraciones. Sí, y quizás también si parece como que muchas veces mides la calidad, ¿no?, de la relación, pues en función del número de encuentros sexuales que tienes, ¿no? Como Sí. no se valora eso demasiado quizás, porque no todo es el sexo, ¿verdad? No, no, para nada. De hecho, por ejemplo, en las parejas heterosexuales pasa mucho que las mujeres contamos los días desde la última vez que tuvimos relaciones sexuales porque es como que ya va tocando. Y ellos utilizan la herramienta del enfado. Si no se cumple, o sea, si van pasando esos días y no se produce una relación sexual, entonces él la forma de chantajear de alguna manera es a través del enfado. Entonces, cuando él se enfada, ella sabe que se ha pasado de días y entonces se obliga a sí misma a tener relaciones sexuales. Como tú comprenderás, esta forma de tener sexo es muy poco placentera. Claro, Muy totalmente de acuerdo. Pues sí, poco. porque quizás en ese momento ella no le apetece, o igual le ha apetecido antes y no sé, es que claro, esto es una necesidad al igual como la alimentación, ¿verdad? Claro, o sea, es una necesidad tanto para hombres como para mujeres, pero desde luego Claro. no así de esta manera, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, sí, que tiene que el ser caso es justo que cuando a ambas personas les apetezca, no a uno sí y otro no, claro. claro, claro, y esta es la parte que se olvida, ¿no? O sea, la medida es, dentro de esto, de este machismo del que estamos hablando, normalmente la medida es la frecuencia que el hombre marca y la manera en la que el hombre marca, el orgasmo del hombre es el que marca, y lo que no importa es el deseo femenino, ni el placer femenino, ni el orgasmo femenino. Entonces, Claro, claro, es normal que haya mujeres con vaginismo, con falta de deseo, con dispareunia. Claro, es que la sexualidad que está practicando está lejísimo de lo que a ella le hace sentir a gusto, ¿no? claro, totalmente de acuerdo. Mm.
Y los roles impuestos socialmente desde antaño en la sexualidad bueno, creo que esto ya está casi contestado, ¿han generado insatisfacción en la sexualidad y en las relaciones personales? Bueno, creo que Sí, básicamente casi me has contestado, ¿no? sí. Sí, exacto. Lo que te decía antes y lo único que yo remarcaría ahí es el volver a repetir que ha generado insatisfacción y además tanto en hombres como en mujeres, porque los hombres van demandando cada vez más que quieren tener relaciones sexuales donde haya emociones, ¿no? Por ejemplo, una cosa que está pasando ahora es Sí, que cuando empiezan a salir mujeres a la calle que tienen claro que lo que les apetece es un contacto de una noche y tener sexo y ya está, sí. empiezan los hombres a sentirse utilizados y entonces empiezan a demandar que quieren tener relaciones sexuales con emociones, ¿no? Cuando se le da la vuelta a la tortilla encontramos lo mismo pero al revés repartido, ¿no? O sea, que sí, claramente produce insatisfacción en los dos, vamos. Sí, muy interesante y además tiene también su lógica porque somos seres emocionales, con lo cual Claro, quizás antes le sucedía más a las mujeres este tipo de sucesos, pero como tú dices, el hombre también está tomando conciencia y le termina afectando emocionalmente. claro, Se siente claro. utilizado, ¿no? Sí, 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 esa es la frase que ellos utilizan. Claro. Y Mónica, ¿cómo trabajas en consulta estas dificultades causantes de la insatisfacción personal y sexual? Pues mira, bueno, cuando la gente viene a terapia, lo primero que hacemos es marcar objetivos, pero intentamos operativizar los objetivos no como, a ver cómo lo explico, no como vamos a hablar del problema, sino vamos a hablar de a dónde te gustaría llegar, cómo te gustaría que fuese tu vida, ¿no? O sea, Sí, ¿cuál será el final de la terapia? Una vez que tenemos, y ese final lo intentamos operativizar con cosas concretas, ¿no? Como pues me gustaría, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero en comportamientos concretos. Y luego eso es lo que hacemos al principio del todo. Luego todo el rato lo que estamos es trabajando pues el cómo ha sido la historia, el entender cuál ha sido tu historia de aprendizaje de vinculaciones, de aprendizajes de afectos, de cuál ha sido tu historia sexual, cómo fueron las primeras veces, cómo fueron los primeros contactos, cómo en ocasiones has respondido a las demandas, cómo has demandado, cómo te has sentido demandada, y no solamente en el ámbito sexual, ¿no? Sino también en el psicológico. Ya te digo que vamos trabajando todo el rato complementando, ¿no? Tanto lo psicológico como lo sexual. sí, Intentamos, pues eso, que se comprenda el síntoma. Intentamos que comprenda que este síntoma que ahora aparece es un resultado lógico de la historia que han vivido. Y a partir de ahí empezamos a experimentar cambios, empezamos a proponer pequeños cambios. Entender ya genera mucho cambio, ¿vale? Entender que la gente pueda llegar a comprender esa lógica, ¿no? Del síntoma ya genera mucho cambio porque es muy impactante, ¿no? El ver cómo caemos en trampas. Y una vez que se comprende, pues empezamos a experimentar con cambios distintos dependiendo de cuál es la demanda que traen. Es que, claro, hay mucha diferencia entre una demanda y otra, ¿no? Pero bueno, básicamente nos dedicamos todo el rato a hacer eso, procesamiento de información, a generar pequeños cambios a partir de experimentos, ¿no? Que aquí en terapia proponemos, que pueden ser experimentos relacionales o pueden ser experimentos en sí misma, ¿no? Experimentos de, por ejemplo, de ella con su propio cuerpo, o de ella generando pequeños cambios en la manera de comunicarse, o no de cambios esto a nivel personal y a nivel de interacción, ¿no? sí, es la forma de relacionarse tanto ella consigo misma como con su pareja. Claro, sí, con la pareja o con la gente que sea, ¿no? No tiene por qué ser en pareja, pues Sí, con su madre, con su hermana, yo qué sé, con sus amigos, no sé, con su sí, amante, con quien claro. sea, ¿no? Mm. Sí, esos movimientos al final generan más movimiento, con lo cual pues ayuda, ¿no? Claro. Claro, sí, el hecho mismo de que la persona comprenda ya genera mucho cambio, ¿vale? Esto de repente, o sea, una vez que ves una cosa, ¿sabes? Ya no puedes no verla. Es lo que siempre digo, ¿no? O sea, una vez que ves una cosa y la comprendes, ya no puedes volver a caer en la trampa porque es que la reconoces enseguida. Y entonces, Claro. cuando empiezas a reconocerlo, empiezas a generar cambios para no hacerlo igual porque te das cuenta de que esa forma de actuar te ha llevado a una serie de problemas. Entonces, simplemente el hecho de comprender
Sí, ya es Ya, mucho, porque cuando vuelves a vivir esa experiencia de nuevo, la vives de otra forma, porque has tenido esa comprensión que tú indicabas. claro, claro, ya actúas de otra manera, ¿no? Claro, Mm, muy sí. interesante, Mónica. Ujú. Y he estado observando en tu currículum profesional que impartes Sí. talleres. ¿Qué tipo de talleres impartes, Mónica? Pues mira, yo que sé, hablar de mi carrera, he hecho un montón de talleres completamente diferentes. Ahora mismo en lo que más me estoy centrando es en talleres de acompañamiento para padres, madres, tutores y todo eso, que estén con niños, de acompañamiento de la sexualidad, pues el comprender cómo es la sexualidad infantil, que es como otro gran tabú. Nos da miedo pensar que nuestros hijos y nuestras hijas tengan sexualidad y la ignoramos hasta que ya tenemos el agua en el cuello y ya no podemos obviarla más tiempo, ¿no? Ya cuando son adolescentes es cuando empezamos a plantearnos, ostras, la sexualidad de nuestros hijos, pero la sexualidad está ahí desde que nacen, ¿no? Entonces, hay un taller que me gusta mucho hacer, que es el de acompañando la sexualidad de la infancia. Hay otro taller que hago de prevención de abuso sexual infantil que está dirigido a adultos, a gente que esté con niños y con niñas. Y Sí, este también, este lo hago, es un poco doloroso en el sentido de que es afrontar un tema que es duro y que es difícil hablar, pero bueno, yo estoy convencida de que hay que hablarlo, que hay que destaparlo, que tenemos que ser conscientes que las madres y los padres muchas veces no queremos ver cosas que pasan y que tenemos que hacerlo porque genera un sufrimiento muy grande, ¿no? En las personas. Y yo, aunque yo no trabajo con infancia, trabajo solamente con adultos, sí. pero veo tantísimos adultos que han sufrido abusos sexuales en la infancia y que no ha pasado nada. No, nadie se ha dado cuenta, nadie ha respondido a lo que les estaba pasando, nadie ha sospechado, o si lo han sospechado se lo han quitado de la cabeza. En fin, Sí, que que es por un sufrimiento que estas personas han interiorizado muchísimo y les ha ido acompañado en todo su proceso vital. es un horror, es un secreto que han mantenido dentro de sí mismos, que les da síntomas por todas partes porque ellos quieren taparlo, pero está saliendo constantemente a través de pesadillas, a través de malestares, a través de ansiedades, de angustias, de depresiones, de malas relaciones, o sea, cuando ves el recorrido, asusta, ¿no? Y trabajar el abuso en la edad adulta, hombre, es muy duro. Pero imagina lo que han pasado estas personas durante tanto tiempo aguantando ese secreto, ¿no? Claro. Y después de trabajar sin querer, porque no es algo que yo haya buscado, el trabajar con el abuso sexual, pero me lo he encontrado tantas veces que al final creo que me he hecho experta en el tema, no sé. Y me parece imprescindible hacer estos talleres, ¿no? Esto los hago más por activismo que por otra cosa, porque ya te digo que no trabajo con infancia. Y hasta hace poquito tiempo, pues estaba haciendo talleres, por ejemplo, de sexualidad femenina para hombres heterosexuales, ¿no? Sí. O talleres de sexualidad femenina para mujeres, ¿no? De autoconocimiento y de experimentación. Así que, no sé, cosas de ese tipo. La verdad que son todos muy interesantes. Gracias. Y Mónica, ¿cómo podrían contactar contigo los oyentes que nos estén escuchando hoy y estén interesados en iniciar una terapia contigo? Bueno, yo tengo una página web que es mi nombre, es Mónica Ortiz Ríos, y a través de allí pueden contactar conmigo. Hay un teléfono y hay un formulario de contacto si me quieren enviar un correo o algo así. Y es verdad que el teléfono y yo somos un poco enemigas, entonces al final es más sencillo mandarme un WhatsApp que mandarme una llamada, porque entre las horas que estoy en consulta, que tengo el teléfono apagado y que cuando termino la consulta necesito parar la cabeza, no le hago mucho caso al teléfono. Sin embargo, el WhatsApp, que es como una conversación más controlada, sí que suelo atenderlo. Y luego el Facebook, que más o menos lo tengo activo, depende de las rachas, porque me da mucho coraje las redes sociales, entonces de repente hay 3 días que me da el arrebato y pongo cosas y luego estoy un mes y medio enfadada con el Facebook y ya no lo vuelvo a utilizar, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de esas dos vías me pueden contactar fácilmente. ¿Y tu consulta está en Sevilla? Sí, mi consulta está en Sevilla, sí, en el centro, sí.
Y luego también mantienes, para las personas que no puedan estar en Sevilla físicamente, ¿pueden hacerla vía Skype o...? Sí, tengo algunas sesiones por Skype, no es lo más frecuente porque siempre tengo la sensación de que me pierdo parte importante de lo que está pasando y me pierdo toda la corporalidad y todo lo que el cuerpo me está diciendo y la distancia se nota, pero hay veces que no tenemos otra opción, gente que vive fuera y hacer terapia en otro idioma es muy complicado y entonces la única alternativa es que o bien en esa ciudad en la que viva en el extranjero haya alguien que hable en español o bien hacer terapia por Skype con alguien. Entonces no lo hago con mucha frecuencia, pero siempre tengo algún paciente por Skype. Y luego, por ejemplo, con pacientes que nos vemos aquí en Sevilla, pero que de vez en cuando pues están fuera por trabajo o por lo que sea y tenemos algunas sesiones sueltas por Skype, ¿no? Ujú. Pero bueno, Sí, que pues también sí, existe esa opción para las personas que no existe esa residan en Sevilla. posibilidad. Claro, Claro. existe esa posibilidad, no es lo que más utilizo, yo lo que suelo ver a la gente es aquí físicamente, ¿no? Presencialmente, pero siempre tengo a alguien en terapia en Skype, o sea que es una posibilidad que siempre está abierta, ¿no? Estupendo. Abrirte a explorar, eliminando tabús que limitan tu vida, es fundamental para alcanzar la felicidad. Muchas gracias, Mónica, por ayudar a eliminar paradigmas que causan insatisfacción y frustración en la vida de las personas. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias a todos los que ponen su granito de arena por descubrir la verdadera libertad, porque se puede ser feliz desde este lugar. Muchas gracias a todos y a ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. ¿Te sientes identificado con mi experiencia personal? ¿Fuiste objeto de bullying por algún motivo? ¿Te gustaría compartir tu historia con nosotros? Escribe a nuestra siguiente dirección de email seramado@gmail.com y ayúdanos a que este círculo de apoyo aumente para que se multipliquen las sonrisas. Gracias por dejar tus comentarios, aportaciones y compartir este capítulo en tus redes sociales. Te esperamos la próxima semana. Hasta entonces, ámate por favor.